Bueno, ahora viene lo mejor, ¿cuántos quieren comer en esta noche? Es necesario que nos limitemos, ¿saben? A felicitar a la pastora esta noche, a compartir. Está bravo el asunto, me parece. Pero bueno, vamos a recibir. No asuste, no asuste. No asuste que vengo desafilada. Para todos, no sé si tengo volumen, yo no me escucho. Agudito y... porque, bueno, no los quiero matar, pero tampoco me quiero ir sin cargar. Que Dios me bendiga. Es una alegría poder ver a tantos que hace rato que no veíamos, ¿eh? La hermana Erika, que la teníamos desaparecida en acción. Ahí está también su hermana, su familia, su esposo, su hija. Dios los bendiga, un gusto volver a verlo. La hermana Antonia, hermano Fregenal, que hace tiempo que venimos orando por él. Qué bueno volver a verlos. Tomen su asiento. Damos gracias al Señor también por Aymara, que está de visita por los 40 y pico del Padre, 40 y 10. 41. 40 y 10. No se saque años, hermano, porque llegar a los 50 dicen que es bueno, no sé. No sé. El año que viene le digo. También bienvenidos a estos jóvenes. ¿Cómo eran sus nombres? Nancy Cantoni y Rosario González. Y Darío, Nancy y Darío, bienvenidos. Un gusto tenerlos con nosotros, con sus niñitos también. Y qué bueno, hay un juego de luces que está sin prender. Allá al fondo alguien que conozca, así tenemos mejor luz para la cámara y para la Biblia, porque su pastorcita se está quedando más chica cada día. Y ya ni con cambio de lente veo, ¿eh? Así que de allá de la técnica es. Sale todo esto, ¿no? En el video después vos lo editas, Joaquín. No hay problema. Detalles técnicos de alguien que se para acá adelante, vio, y que complica la cosa de la vida de los demás. Gracias al Señor que nos ha permitido volver a encontrarnos, ¿verdad? Si bien con algunos por ahí en la semana estamos en contacto, nos saludamos en los grupos y todo, pero volver a vernos cara a cara siempre es lindo, poder compartir a la alabanza al Señor, adorarles todos juntos. Siempre estar en la congregación es hermoso y es gratificante. Yo quiero compartir con ustedes todo el libro de Colosenses. No se asuste, son solamente 4 capítulos. No es tan largo como el Salmo 119. Pero nos vamos a iniciar la carta. Gracias, hermano Miguel, qué bendición. La carta a los Colosenses, esta epístola que el apóstol Pablo escribió desde Roma. Así es. Estaba comodísimo sentado en su sillón, frente al plasma, con aire acondicionado así de este lado, y de este lado alguien que le abanicaba para que, ¿no? No, estaba en la cárcel. Estaba en la cárcel, en su primer encarcelamiento en Roma. Se calcula que entre los años 62 y 64 después de Cristo. Y desde allí el apóstol Pablo escribió varias cartas, y había gente que se encargaba de llevarlas. Me los tengo que sacar porque si no, no los veo. Y cuando quiero ver me los tengo que poner porque si no, no veo. Es una complicación. Llegar a los 42 es una complicación. Y el apóstol desde allí, desde la cárcel donde estaba, se iba enterando de lo que iba sucediendo en las congregaciones y escribía cartas de recomendación, cartas de aliento, algunas cartas de corrección. Siempre se dedicó a esto, por eso se le llama a él perito arquitecto, ¿no? De la iglesia del Señor, porque él es como que sentó allí las bases doctrinales y fue aconsejando y fue acomodando algunas cositas que se estaban como ladeando, como saliendo de la escuadra de Dios. Y en el caso de los colosenses, él no había sido el fundador de esta iglesia, como en otras, sino que el hermano Étrafas se cree que fue quien, habiendo escuchado el evangelio del apóstol Pablo, luego vino y predicó allí en su ciudad, y esta iglesia se fundó a través de la predicación de Étrafas, hermano muy amado por la congregación, porque era un hombre dedicado al servicio del Señor y a la edificación
de la iglesia. Dice que oraba constantemente y dedicaba su vida al servicio. Y esto es algo hermoso, porque muchas veces se hace énfasis en el fundador de la iglesia, ¿no? Hablando, ahora viene el aniversario, ¿vio? Estos son 3 aniversarios. La semana que viene cumplimos 17 años de congregación aquí. Y muchas veces hacemos mucho énfasis en el fundador y otras veces nos olvidamos de los que están sirviendo en la actualidad y que quizás no pusieron la primera piedra, pero sí están sirviendo. El apóstol en este caso amaba y recomendaba a Éprafas, y Éprafas era un hombre que fue muy querido también en Jerusalén y muy reconocido por su obra en Colosas por los apóstoles que estaban en Jerusalén. Y es bueno reconocer el trabajo de los que han servido desde el principio en la obra del Señor, porque toda etapa de una congregación tiene sus vericuetos, ¿no? Tiene sus sinsabores, tiene su esfuerzo. El que puso la primera parte tuvo que trabajar de una manera, pero también el que vino luego tuvo que seguir trabajando y edificando sobre lo que estaba. Y la iglesia, que es un ente espiritual, que somos nosotros, no el templo, sino la iglesia de Jesucristo, ha sido fundada sobre el mejor de los fundamentos, que es Cristo mismo. Jesucristo, piedra angular de la iglesia. Él es nuestra base, Él es nuestro fundamento. Y no debemos olvidarnos eso, porque cuando nos olvidamos de cuál es nuestro fundamento, empezamos a caminar sobre arenas movedizas en vez de sobre la roca firme que es Cristo. Entonces, esto era un poco lo que Pablo estaba queriendo hacerle recordar, o por ahí haciéndoles recordar a los colosenses para que no se dejen llevar por algunas cuestiones que ya estaban circulando en ese tiempo. No había pasado mucho tiempo desde que Cristo había muerto y resucitado en la cruz, y ya estaban entrando ahí a querer socavar el cimiento algunas filosofías y algunas cuestiones doctrinales erróneas. Los judaizantes que querían que los gentiles cumplan toda la ley de Moisés, judaizantes cristianos ya convertidos al Señor, pero que entendían que así todo tenían que seguir con sus rituales y con sus costumbres del pueblo judío, que tenían que seguir con los lavamientos, que tenían que seguir con la circuncisión, con los distintos ritos que tenían como pueblo hebreo. Y querían que los gentiles, el ejemplo por ejemplo de Colosas, que no eran hebreos, también tenían que hacerlo. Entonces habían entrado dentro de la iglesia en ese tiempo, o estaban queriendo meterse, algunas doctrinas que estaban queriendo sacar a Cristo del centro de la escena, que querían decir, por ejemplo, del lado filosófico entraba una que decía que al cielo se llegaba, o al conocimiento de Dios se llegaba por el conocimiento, pero no por el conocimiento de Dios como habla el apóstol. Ahora vamos a leer, no por el conocimiento íntimo de Dios en lo espiritual, sino por el conocimiento leído, digamos, ¿no? Por el conocimiento de la palabra, pero en lo racional. Y esto sacaba del centro a la iglesia porque movía quién era el único que nos podía proveer la entrada al cielo y la comunión con Dios. Nosotros la única manera que tenemos de alcanzar vida eterna es a través de Cristo. Amén. Ninguna obra que nosotros podamos hacer nos va a llevar a la vida eterna, nos va a llevar al cielo, si usted quiere decir así, ¿no? Solamente Cristo. Recibir a Jesucristo como Salvador de nuestras almas, reconocer que su muerte y su resurrección fue la obra que Dios le envió a hacer para hoy nosotros darnos también esa justificación y darnos la posibilidad de acercarnos a Dios solamente a través de Cristo. Y estos filósofos habían entrado a decir y enseñar dentro de las iglesias
que la manera de lograr esto era por el conocimiento, no por Cristo. Y ese es un error doctrinal que hasta el día de hoy usted va a poder escuchar en cualquier lado alrededor de su casa cuando viene y le golpean la mano y le traen un librito de la atalaya, ¿no? Si usted le pregunta a cualquier testigo de Jehová, le va a decir que se conoce a Dios y que se tiene la entrada al cielo por el conocer mucho de la palabra. Por eso ellos todo el tiempo andan con los libritos, ¿no? Pero en ningún momento reconocen que la obra de Cristo es nuestra redención y nuestra puerta al cielo. Entonces, esas cosas que entraban en aquel momento siguen entrando hoy, siguen vigentes. Han cambiado por ahí la modalidad en que llegan, pero están vigentes. Las filosofías que entran dentro de las congregaciones muchas veces y sacan a Cristo del centro y ponen otra cosa, siguen y ya estaban en la época de Pablo. Por eso usted va a leer en varias de las epístolas que envían, alerta a los hermanos en cuanto a estas cosas. Pero vamos a leer algo muy lindo desde el versículo 3. Vamos a leer aquí, el apóstol está saludando a la iglesia, pero miren qué hermosa salutación y cuánto tiene este saludo dentro de sí mismo. Yo leo la traducción viviente, ¿eh? Siempre oramos por ustedes y le damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todo el pueblo de Dios. Ambas cosas provienen de la firme esperanza puesta en lo que Dios les ha reservado en el cielo. Ustedes han tenido esa esperanza desde la primera vez que escucharon la verdad de la buena noticia. Esa misma buena noticia que llegó a ustedes ahora corre por todo el mundo, da fruto en todas partes mediante el cambio de vida que produce, así como les cambió la vida a ustedes desde el día que oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios. Ustedes se enteraron de la buena noticia por medio de Epafras, nuestro amado colaborador. Él es un fiel servidor de Cristo y nos ayuda en nombre de ustedes. Nos contó del amor por los demás que el Espíritu Santo les ha dado. Así que, desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Aleluya. Gracias. Qué hermosa iglesia era Colosense, la iglesia de los Colosenses, la iglesia de la ciudad de Colosas. Era una iglesia que se nota que había tenido una transformación de vida, ¿no? Y la reconoce aquí el apóstol Pablo, dice, esa manera de vivir que ustedes tienen ya ha corrido también en otros lugares. Y mucho de eso que ha corrido ha sido por el ejemplo de ellos también. Ese testimonio del cambio de vida de los colosenses había llegado a mucho. Dice, ambas cosas, o sea, la fe en Cristo Jesús y el amor que tienen por todo el pueblo de Dios. Estas dos cosas habían llegado al conocimiento de Pablo y de todos los que conocían el testimonio de estos hermanos. Y miren qué importante que es que nuestra fe en Cristo Jesús se trasluce en el amor que tenemos con la iglesia de Jesucristo. Amén. 1 Corintios 13 dice que el amor es sobre todas las cosas, ¿verdad? Así es. Y que el amor todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta, cuán conocido es por nosotros, ¿no? Pero fíjese que aquí nos acentúa algo el apóstol Pablo. El amor que tienen para con todo el pueblo. Y esa fe y ese amor provienen de esa esperanza que tienen
Dice aquí la versión, ambas cosas provienen de la firme esperanza puesta en lo que Dios les ha reservado en el cielo. ¿Por qué nosotros tenemos esta fe en Cristo y podemos amar a quienes tenemos a nuestro alrededor? Porque tenemos una esperanza de vida eterna. Si nosotros perdemos de vista, no podemos tener fe. Si nosotros perdemos de vista esa esperanza, ese lugar que nos está esperando, no vamos a poder mantener nuestra fe, y a la vez, si no mantenemos nuestra fe, perdemos esa esperanza. Es como un ida y vuelta, ¿verdad? Pero nuestro amor se manifiesta siempre y cuando tengamos la fe puesta en Cristo Jesús. ¿Por qué vemos hoy en día tanto desamor, tanta falta de amor en las familias, en los matrimonios, en la sociedad? Tanta falta de empatía, como se le llama ahora, ¿no? Porque no hay fe en Cristo, porque no se les ha sido a muchos revelado Jesucristo. Entonces, esa falta de fe en Jesucristo hace que también no pueda ser expresado el amor. Y el amor no es nuestro, sino que se nos ha sido dado como uno de esos dones, o el don del Espíritu Santo que fue puesto en nuestra vida para poder transformarnos y de esta manera alcanzar a quienes pasen por nuestra vida. Si no podemos amar, es porque algo está fallando en nosotros. ¿Y qué es amar? Amar es soportar, amar es aconsejar, amar es corregir, amar es perdonar, amar es alentar, amar es servir. Amén. No podemos hacer ninguna de todas esas cosas si el Espíritu de Dios no está en nosotros y si nuestra fe no está puesta, nuestra mirada no está puesta en Cristo. A medida que nosotros despegamos nuestra mirada de Jesucristo, nuestro amor puede empezar a ser picoteado, ¿no? Se empieza a dañar y empezamos a ver, el fulano tiene este defecto, la mengana habla mucho, el sotano me debe plata, ¿no? Y a cada uno le vamos a encontrar un defecto, porque estamos mirando con el ojo carnal, con el ojo nuestro, con el ojo natural, y dejamos de mirar con el ojo de la fe en Cristo. Cuando miramos con el ojo de la fe en Cristo, aún el más, perdónenme la expresión, aún el más aparastroso, nosotros lo vemos un rey hermoso, ¿no? Bonito, aún el que más daño nos ha hecho en la vida, nosotros lo vemos bello, lo podemos perdonar, lo podemos amar, lo podemos soportar y hasta lo podemos acercar a Cristo. Cuando nosotros como hijos de Dios dejamos de ver con la mirada de Jesucristo, con la mirada de la fe en Cristo, empezamos a ver los errores. Y cuando empezamos a ver los errores, generalmente nos amargamos. Y cuando nos amargamos, contagiamos esa amargura a otros. Y esa amargura, o esa raíz de amargura, que dice, creo que en Hebreos, ¿no? Dice que creciendo en nosotros, produce también amargura en los que nos rodean. Entonces, ¿cuán importante es esta fe en Cristo y este amor hacia los demás? Si yo amo a Dios, amo a mis hermanos. Si yo amo a Dios, no puedo no amar. Si yo amo a Dios, como Él me amó, no puedo no perdonar. Y esta es una materia muy pendiente en la humanidad. Por eso es que hay tanto lío, ¿no? Por eso hay que tanta queja, hay tanta pelea, hay tanta disensión, hay tanta destrucción en los hogares, porque no hay amor. Y aquí el apóstol Pablo le dice a los colosenses, ambas cosas provienen de la firme esperanza puesta en lo que Dios les ha reservado en el cielo. Ustedes han tenido esa esperanza desde la primera vez que escucharon la verdad de la buena noticia. En el momento en que recibimos la verdad del Evangelio en nuestra vida, esa esperanza queda sellada en nuestro corazón y avanzamos
caminando hacia esa meta. Esa misma buena noticia que llegó a ustedes ahora corre por todo el mundo. Da fruto en todas partes mediante el cambio de vida que produce. Sí o sí, cuando llega el Evangelio hay un cambio de vida. Amén. Tiene que haber. Tiene que haber. Porque si no hay cambio de vida es porque la verdad del Evangelio todavía no ha sido implantada en nuestra vida. Todavía no ha sido permeado nuestro corazón y nuestra mente con la palabra de vida que es esta, que es Cristo en nosotros y que está transmitida a través de esta Biblia que usted tiene en su mano o que está escuchando, en el caso de los músicos que están acá, ¿no? Si todavía no hubo un cambio de vida es porque aún hay algo que todavía no hemos entregado. Y Dios, como dijo el salmista, Dios no quiere media novia, ¿no? Quiere novia entera. Y el salmista, Palito Ortega. Dios quiere una vida entera consagrada a Él. Si nosotros guardamos pedacitos de nuestro ego, de nuestro yo, porque nos cuesta muchas veces, no, siempre nos cuesta entregar el ego, ¿no? Nuestro pensamiento, nuestro criterio, nuestro carácter, nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar y hacer las cosas, la forma en que yo entiendo las cuestiones. Si nosotros no entregamos absolutamente todo eso para que Cristo lo transforme, nosotros estaremos levantando una fortaleza que impide que su Evangelio transforme nuestra vida. Y entonces estamos haciendo una falsedad de vida, una vida doble, una media vida, ¿no? Media vida para Cristo, media vida para mí. Y entonces vivimos con que, sí, voy a la iglesia, pero a fulano no lo puedo ni ver. O a la mengana, más vale que no se me cruce, porque como dijo el hermano Natuche un día, ¿no? Le pido a Dios permiso y 5 minutos que le dé lugar al hombre viejo y lo arreglo. Pero como hemos aprendido en anteriores prédicas, o ya no me acuerdo dónde, el hombre viejo, ¿está vivo o está muerto? Entonces, ¿qué lugar le vamos a dar? Así es, Señor. Imposible. Si nosotros le estamos dando lugar al hombre viejo, le estamos dando lugar a un hombre muerto. Así es. Fúchila, ¿no? Nada muerto tiene buen olor. Así es. Nada muerto tiene buen olor. Porque hasta la carnecita que compramos para comer en el supermercado, si la dejamos fuera de la heladera, ¿no? Fúchila. Cualquier perrito que anda por ahí que nadie lo sepultó cuando se murió, usted se da cuenta enseguida por el perfume que despide, ¿no? Que no es nada agradable. Entonces el hombre viejo en nosotros, como está muerto, lo único que puede largar es mal olor y contaminar, porque el mal olor contamina. Lo muerto, lo que está echado a perder, contamina. Entonces nosotros debemos desechar, considerarse muertos, dice también el apóstol Pablo por allí, ¿no? Creo que en Romanos. Considérense muertos a la ley del pecado y de la muerte. Y vivos para Cristo. Porque entonces, sí, la Biblia me dice, yo estoy muerto, pero, ¿no? Por eso el apóstol dice, considérense muertos, porque es algo que nosotros tenemos que meternos acá, muchas veces, en nuestra cabecita, que intenta razonar todo y que intenta cuestionar todo, siempre. Se lo juro, siempre cuestiona. Pregúntele a doña Eva. Siempre cuestiona el Señor. Por eso el apóstol Pablo dice, consideraos muertos. Eso significa que uno se tiene que asumir como muerto
cuando se está yendo. A mi papá le hicieron, cuando tuvo uno de sus infartos, el segundo, que estaba ya en la mesa de operación, estaban poniendo los stents y le alcanzaron a poner uno y cuando estaban introduciendo el segundo, tuvo un paro y se fue. Y cuando lo fuimos a ver, después de eso, con Sergio, tenía las dos marcas acá, de las quemaduras de los electroshocks. Cuando usted y yo volvemos a decir de carne somos, bueno, todos nos equivocamos, ¿no? Y vamos de vuelta con esa perorata de, bueno, pero todos somos pecadores, y con eso nos excusamos de estar metiendo la pata todo el tiempo. Cuando hacemos eso, le estamos dando electroshocks, ¿no? Al viejo hombre. Mi papá volvió, después de eso vivió 10 años más. Era el hombre nuclear, tenía más stents que la probabilidad de stents. Los tenía todo mi viejo en el corazón, ¿no? Pero cuando resucitamos al viejo hombre, nos caemos de la gracia, ¿no? Nos vamos, nos desparramamos, resucitamos al viejo hombre y nos morimos otra vez en el pecado. Por eso es que no hay que darle electroshocks al viejo hombre. Hay que considerarlo muerto y dejarlo muerto allí donde está. Y alimentar al nuevo hombre que está en nosotros, que es Cristo resucitado a través de su Espíritu Santo, alimentarlo con alabanzas a Dios, con adoración a Dios, con el estudio de la palabra del Señor. Si usted agarra su Biblia solamente cuando viene aquí, estos 45 minutos más los 5 del devocional inicial, hagámosle 50, 1 hora y media cuando predica el pastor, a usted no le va a servir para nada. Eso es como darle un chisito para que aguante toda la semana. Usted todos los días tiene que alimentar su nueva criatura con palabra del Señor. Todos los días le tiene que dar agua fresca de beber. Todos los días tiene que ejercitarse para tener una salud agradable delante del Señor. Nuestra salud espiritual no depende de la obra de Dios. El Señor ya hizo todo lo que tenía que hacer por usted y por mí, que es darnos vida. Él nos dio vida, nos dio salvación, nos justificó, dijo que ahora, estando en Cristo, nosotros nos podemos acercar a Dios sin caernos muertos por un rayo. Ya hizo lo suyo. Nosotros debemos velar, cuidar esto que tenemos, orando, leyendo su palabra, alimentándonos, escudriñándola, porque no es leerla y olvidarse, es permanecer aferrados a su palabra para que esa palabra que el Espíritu Santo va sellando cada día en nuestra vida nos haga vivir, como decía aquí el apóstol Pablo a los colosenses, de una manera diferente a la que teníamos antes. Bendito Dios. ¿Quién perdona? Yo. ¿Quién sirve? Yo, Señor. ¿Quién va a tratar bien a todo el mundo? Yo, Señor. Gracias. ¿Quién se va a aguantar a todos los pesados, a los que son como sandías difíciles de llevar? Yo, Señor. En tu nombre y en tu palabra, como dijo Pedro, ¿no? Cuando tiró la red hacia la derecha. Yo, Señor, en tu nombre, en tu palabra. ¿Por mí? No. Por Él que da el querer como el poder, ¿no? Gracias, Señor. El hacer vienen de Él. Su buena voluntad para nosotros es que nosotros vivamos la nueva vida en Cristo. Esta nueva vida que Pablo le decía a los colosenses que se notaba en ellos, porque amaban. Porque amaban. Y ese amar se traducía en hechos, en ayudar, en colaborar, en servir a los demás. De eso habla, creo que en Filemón habla acerca de Epafras en ese aspecto. Después búsquenlo en su casa, léanlo. Y en esta epístola el apóstol Pablo, yo no traje mi relojito, lo dejé ahí, me dicen en cualquier caso en la hora. En esta epístola el apóstol Pablo hablaba de esta manera a estos hermosos hermanos de la iglesia de Colosas. Ustedes se enteraron de la buena noticia por medio de Epafras, nuestro amado colaborador. Él es un fiel servidor de Cristo y nos ayuda en nombre de ustedes. Nos contó del amor por los demás
que el Espíritu Santo les ha dado. ¿Vieron? El Espíritu Santo les ha dado, a nosotros también. Así que, desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Comprensión espiritual y sabiduría, una sabiduría que no se adquiere en los libros. Uno puede estudiar muchísimo, uno puede ser un erudito en alguna ciencia, incluso en el conocimiento de la palabra del Señor. Pero esta sabiduría espiritual la da el Espíritu Santo. Por eso es espiritual, es de Él. Y Él nos la comunica a nosotros para que a través de esa sabiduría nosotros podamos entender la voluntad de Dios y la podamos cumplir. Entonces, que el Señor nos dé, hermanos, hermanas, esta sabiduría espiritual que viene de Él y que la da, como dice allí en la epístola de Santiago, abundantemente y sin reproche a todo aquel que la pide. Usted nunca diga, yo no sé, yo no puedo. O mejor dicho, sí, diga, yo no sé, yo no puedo. Enseñame, Espíritu Santo. Amén. Sí, Señor. Sé tú a través de mí. Que cuando yo abra mi boca, las palabras que salgan sean inspiradas por vos, que no sea mi conocimiento el que salga, sino tu palabra a través de mi boca. Y esa sabiduría va a comenzar a reinar, a gobernar nuestras vidas y nos va a ayudar también a transmitir a otros cuál es la voluntad de Dios. Entonces, dice el versículo 10, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Y este conocimiento es, ahí cuando habla de conocimiento, habla de la epignosis, de un conocimiento sobre todas las cosas, no de un conocimiento terrenal, sino de un conocimiento profundo, de un conocimiento íntimo de Dios. Yo puedo saber muchos textos de memoria, pero si no he tenido un encuentro personal con el Señor y no he podido experimentar su perdón, seguramente cualquier vientito que venga me va a hacer tambalear. Pero si yo tengo ese conocimiento experimental de la presencia de Dios en mi vida, de ese perdón que ha Él soltado sobre nosotros a través de su sacrificio en la cruz, si tenemos ese conocimiento, nada nos va a poder mover de la presencia del Señor. Y esta es a veces la causa por la que muchos se quedan y se caen y se apartan del Señor, porque no han tenido un encuentro, ese encuentro como el que tuvo Pablo allí camino a Damasco, ¿no? Que no se cayó del caballo, se cayó en tierra, pero no del caballo. Por lo menos eso no lo dice la Biblia. No era el caballo blanco de San Martín. Pablo cayó en tierra, cegado por una luz que cegó a todos los que iban con él. Pero él, aparte de ese enceguecimiento que le causó la luz, escuchó una voz. Pablo, ¿por qué me persigues? ¿No? Y él ahí, mamita querida, él pudo reconocer la voz de Dios. Porque dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Amén. Y Dios le dio instrucción. Pablo, ¿quién era? Pablo era un aguerrido siervo de la ley. Así es. Él velaba por el cumplimiento de la ley de Moisés. Pero ahora se le revelaba a Dios a través de Jesucristo y se transformaba en un aguerrido cumplidor de la ley de Cristo, de la ley del Espíritu, de la gracia. Gracias. El más firme opositor, el más aguerrido
¿sí, no? Perseguidor de la iglesia, se transformaba ahora en el más aguerrido predicador y maestro de la sana doctrina de Jesucristo. Gloria a Dios. Miren cómo un encuentro personal con el Señor puede cambiar una vida. Así es. A tal punto que este hombre de Dios también dio su vida por el Evangelio de Jesucristo. Aleluya. Ni hablar de las veces que estuvo preso, ¿no? Y las condiciones en las que estuvo preso, y que en ningún momento dejó de hablar de Cristo, en ningún momento dejó de enseñar a la iglesia del Señor. Cuando estuvo libre, desde su libertad, y cuando estuvo preso, desde su prisión. Pero nunca dejó de servir a Cristo y de predicar a Cristo, y como dice él, y a este crucificado y resucitado, porque ese es nuestro fundamento. Si no creemos que Cristo murió y resucitó, entonces en vano estamos acá. Así es. Ese es nuestro fundamento. Cristo es nuestro fundamento. Y él lo dice luego aquí, en unos versículos más adelante, en el 15, dice: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Y aquí ya él empieza a refutar estas cosas que andaban dando vueltas por ahí. Yo no le voy a... ¿Qué hora es? 35. ¿Y a qué hora me dio esto? Así es. ¿A las 7 me dio? Sí, amén. Ah, mira. Bueno, yo le había dicho que iba a ser breve. No, así que no he faltado a mi palabra. Creo que una vez dice: voy a ser breve, y después predica 4 horas. Porque dijo tantas veces voy a ser breve que se perdió lo que estaba hablando. Pero yo no le dije que voy a ser breve, así que yo le dije que íbamos a leer los 4 capítulos de la epístola a los Colosenses. Amén. Y como no lo voy a hacer, Primero. el primero nomás. Aquí comienza, a partir del versículo 13, una sección de la carta que se llama doctrinal. Aquí el apóstol enseña doctrina, y doctrina básica, que para nosotros es fundamental que la entendamos, porque si no entendemos esto, no entendemos nada. Si no entendemos esto, estamos creyendo, estamos viniendo en vano. Dice: Cristo, en el 15, es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas, y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Recuerden que en el momento de la creación estaba el Verbo. Recuerden que San Juan 1:1 dice: el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y el Verbo es la palabra. Por eso cuando Dios dijo: sea la luz fue. ¿Qué utilizó Dios? Para crear su palabra. Entonces, por eso dice: él ya estaba antes de la creación, porque él mismo era Dios, era parte de ese ser creador, y por él y para él fueron creadas todas las cosas. Porque dice que el Padre reunirá en Cristo todas las cosas, incluidos nosotros. Así es, Señor. Dice él, sí, hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver. El 16, en la segunda parte, ¿sí? Tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de él y para él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unidas todas las cosas. Eso es que todas las cosas por él subsisten. Todo sigue funcionando por Cristo. Por eso que cuando alguna teología errada lo saca a Cristo del centro y pone otra cosa, se viene abajo todo. Porque todo está reunido en Cristo, todo va a ser reunido en él. Él es el centro de todo, de lo creado y de lo que funciona en este mundo. Por eso es la base y el fundamento de nuestra fe. Por eso vino, se hizo carne por nosotros, dice la palabra del Señor, semejante a pecado,
pero sin pecado. ¿Para qué? Para vencer al pecado en la carne. Sí, Señor, amén. Para vencer al pecado en la carne y para demostrarnos que el pecado puede ser vencido. Gloria a Dios, gracias. Que no solo de carne vive el hombre, ¿no? Que vivimos del Espíritu, que somos nueva criatura, que ahora por esa obra de Cristo nosotros también podemos vivir sin estar gobernados por el pecado. Así es, Señor. Ah, pero hermana Laura, no nos vamos a equivocar nunca más, entonces no pecamos más. Sí, porque estamos todavía sujetos a un físico, que es este, por el cual todavía vivimos aquí, que seguramente en algún momento se equivoca. Y hoy pecar no es ya como en otra época cometer determinados hechos carnales, vamos a llamarle así, ¿no? Así hay muchos libros todavía. No es fornicar, no es adulterar solamente, no es solamente emborracharse. Hoy pensar mal de su hermano ya es pecar. Dudar de la obra de Cristo ya es pecar. Porque en la ley del Espíritu, los pecados son espirituales. Entonces, nosotros no estamos a la ley del pecado que nos mata y nos separa de Dios. Porque ya fuimos redimidos por Cristo y fuimos traídos a esa luz admirable que es su luz. Y ahora nuestra vida, la que importa, es la espiritual. Si esa vida gobierna nuestra conducta, como dice aquí el apóstol Pablo, va a estar gobernada por esa sabiduría espiritual que nos da el mismo Espíritu Santo, y entonces vamos a vivir como a Dios le agrada. Y esto es sin pecar. Y si pecamos, al momento el Espíritu Santo nos redarguye, nos da ahí el toquecito para que nos demos cuenta y nos arrepintamos a recibir perdón y no volver a pecar de esa misma manera. Pero hoy el nuevo hombre es este que está formado a la imagen de este Cristo y es sujetado a él por medio del Espíritu Santo, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén, sí, Señor. La cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos, así que Él es el primero en todo. Ahí su Biblia creo que dice el primogénito entre los muertos, el primero que resucitó. Aleluya, sí, Señor. Hasta ahora el único Bendito. que ha resucitado y ya está en la gloria, a la gloria que tenía antes. A esa gloria volvió. Pero ¿para qué? Para mostrarnos a nosotros que esto es lo que nos espera. Él es el primogénito de la creación, dice el apóstol Pablo, y no que haya sido primero creado, como algunas corrientes quieren enseñar, sino que es el más importante de la creación. El primogénito no es el primero engendrado en cuanto a que fue el primero creado, sino que es el más importante, el que tiene supremacía sobre la creación. Así es, Señor. Y también es el primogénito entre los resucitados. El primero que resucitó y el más importante, porque por su resurrección es que todos nosotros vamos también un día a ser resucitados en Él. Aleluya. Nuestro espíritu ha resucitado a vida nueva y luego también seremos transformados. Allí con Apocalipsis lo seguiremos viendo. Pero hemos tenido esta resurrección a una nueva vida en Cristo gracias a que Él murió y resucitó. Amén. Y esta es nuestra fe. Y no debemos perderlo de vista nunca. El 19 dice, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo y por medio de Él Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Amén. Amén.
Él es el todo, en todos y en todo. Gloria a Dios. En Él estamos completos, en Él nuestra vida está asegurada, por Él tenemos paz para con Dios. Dice el apóstol Pablo, está en todos lados, ¿no? Tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, por medio de esa sangre que vertió. Él lo repite acá, lo dice a los romanos, lo repite en todas las cartas, en todas las epístolas de Pablo. Esto es un punto que siempre él afirma, confirma, reafirma, como para que no nos queden dudas. Nosotros en Cristo tenemos paz para con Dios. Y Él es el que nos da este salvoconducto de llegar a la eternidad. Sin Él, nada. Con Él, todo. Sabiduría espiritual, hermanos. Eso es lo que debemos pedirle en este tiempo al Señor. Sabiduría espiritual. Que el Espíritu que fluye en nosotros, fluya esa sabiduría. Para saber cómo manejarnos, para saber cómo responder, para saber cómo vivir, para saber cómo servirle. Aleluya. Para saber dónde hace falta una mano, como decía Claudia. A veces hay mucha gente que hace eso, ¿no? Hay mucha gente en el comedor, hay mucha gente para la escuelita, hay mucha gente para limpiar la iglesia, hay mucha gente para visitar los hogares, hay mucha gente para predicarle a la gente que no conoce. Entonces me quedo sentada mirando Netflix en casa, porque hay mucha gente. O me voy a ayudar al merendero Nuestra Señora de Luján, porque hay mucha gente acá. No se equivoque. No hay tanto como parece. Porque ¿sabe qué? La obra cada vez es más grande. La necesidad cada vez es más grande. Entonces no hay manos que alcancen para servir al Señor y a la iglesia de Jesucristo. No hay manos que alcancen para ir a visitar a los ancianos que no se pueden congregar. No hay manos que alcancen para enseñar a los niños. No hay manos que alcancen para cocinar los fines de semana. No hay manos que alcancen para la obra del Señor. Disponga su corazón y pídale sabiduría al Espíritu Santo para que lo guíe en todo lo que usted tiene que hacer. Si hasta ahora no ha visto cuál es la necesidad dentro de la iglesia, dígale al Señor que se la muestre. Sabe que al toque se la va a mostrar. Aleluya. Y si no, pregúnteme. Que el Señor me ha mostrado unas cuantas. Nada más que a mí no me dan las manos para hacer todo. Pregúntele a la hermana Ruth, a la hermana Claudia, pregúntele a Erika, a la hermana Eri. Pregúntele a la hermana María, a la hermana Irene. Pregunte, vas a ver que enseguida salta algo para hacer. Con los brazos abiertos, ¿no, hermana Eri? Con los brazos abiertos. Porque la obra del Señor es grande. El trabajo en la obra del Señor es grande. La obra del Señor es predicar el Evangelio. Y el trabajo dentro de esa obra es muchísimo. Porque hay para todo y de todos los gustos, ¿no? Hay una nueva generación que necesita ser alcanzada. Ahí los jóvenes se tienen que comprometer. Ahí los jóvenes tienen que afianzarse en su fe en Jesucristo para poder transmitirle a los que son de su misma edad, con su mismo idioma, con su mismo lenguaje. Hay necesidad en todos los aspectos y en toda la sociedad, en todas las áreas, en todos los niveles y en todas las edades. Así que no hay excusas para servir al Señor. Así es, Señor. Pidámosle al Señor, como dice el apóstol Pablo, que aumente en nosotros su gracia, su paz, que podamos ver a través de nuestra fe en el Señor Jesucristo cuáles son las necesidades que hay a nuestro alrededor, que podamos a través de nuestra vida predicar el Evangelio para que nuestro cambio de vida haga que muchos otros quieran también entrar a Cristo. Y pidámosle sabiduría espiritual para que podamos ver y ser guiados, vivir por esa guía del Espíritu Santo en nuestra vida. Este es un compromiso que la Iglesia del siglo XXI tiene mucho más grande que otros años anteriores, porque la maldad se aumenta día a día, día a día.
Y entonces es necesario que esta gracia abunde, se multiplique, se desparrame, para que la palabra del Señor se cumpla. Amén. Amén. Que Dios le bendiga. Cedo el espacio a los músicos aquí para que alabemos al Señor.